característica que la anterior, puesto de que aquí hemos tenido que el valor de b ha sido 0, entonces justamente tenemos algunos datos en 0, como ser la primera coordenada del vértice o el mismo eje de simetría, ¿sí? Vamos a ver otra función o otro ejemplo para ir reforzando un poquito más esto. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que veamos la diferencia ahora, ¿sí? De ejemplo a ejemplo. En esta función ahora lo que tenemos es un término cuadrático con un término lineal. Ahora el que me está faltando es el término independiente. Identificamos los coeficientes, el valor de A es 1, el valor de B es menos 2 y el valor de C, que es el término independiente que no lo tengo, entonces su coeficiente va a ser 0. Nuestro primer paso es sacar las raíces, pero ya saben más o menos cómo trabajar la fórmula resolvente, ustedes lo pueden intentar. Yo les voy a dar otro método para evitar hacer la fórmula resolvente porque lo podemos trabajar de otra manera cuando me falta el término independiente. Y calcular las raíces lo podemos trabajar usando la expresión matemática factor común, que ustedes ya lo hemos estado viendo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? La función la vamos a igualar a 0, porque al trabajar factor común, bueno, una expresión algebraica la vamos a igualar a 0 para poder aplicar la definición de factor común. Entonces, el factor común nuestro va a ser x. Al sacar factor común x, ¿qué es lo que me queda aquí? X menos 2, entre paréntesis, igual a 0. Lo que vamos a hacer es ahora, como tengo este factor común multiplicado por este paréntesis que me quedó, ¿sí? Esta igualación a 0 la vamos a separar. Esta x, ¿sí? Va a quedar igualada a 0. Y luego esto que está entre paréntesis también va a quedar igualado a 0. O sea que como la igualdad de 0 lo distribuyo para el factor común y para lo que me quedó entre paréntesis, ¿sí? O sea, x igual a 0 y lo que tengo entre paréntesis también igualado a 0. De manera que aquí ya me queda x igualado a 0, o sea que acá ya me está dando una raíz, ¿sí? Aquí despejamos x, este 2 lo despejamos, entonces va a quedar x igual a 2, porque al sumar 0 me da el mismo valor, y obtengo la segunda raíz, ¿sí? O sea que al aplicar factor común en esta situación, en esta función, puedo obtener las raíces sin la necesidad de usar la fórmula resolvente. Esto es un ejercicio muy práctico. Por ahí yo les recomiendo que para sacar factor común, lo único que saquen sea la variable x. Porque por ahí pueden tener un coeficiente acá y otro coeficiente acá. Pueden, si quieren, calcular el coeficiente, ¿sí? Y despejar, pero si no, pueden despejar x solamente porque al hacer esto en cualquier otro ejemplo, sí o sí una de las raíces les va a dar 0 y la otra dependerá del despeje. Pero les recomiendo que para trabajar una función y sacar las raíces cuando tengan un término cuadrático y un lineal, pueden trabajar factor común y calcular las raíces y ahorrarse el proceso algebraico que implica la fórmula resolvente. Entonces, tengo las raíces, entonces este es x1 y este es x2, 0 y 2. Bien, este era nuestro primer paso, ¿sí? Recuerden que este era el primer paso, que era calcular las raíces. Vamos a nuestro segundo paso, que era nuestro vértice. Esto ya se lo deben estar aprendiendo, entonces el vértice era xy, entonces coordenada de x del vértice y del vértice. Entonces, para la coordenada x del vértice, ¿cuál era nuestra fórmula? Menos b sobre 2 por a. Entonces, el valor de b es menos 2. Como el menos de la fórmula también se encuentra, menos menos. Recuerden eso.
sobre 2 por a que vale 1. Entonces, regla de signos, esto es 2, sobre 2 por 1 que es 2. Entonces, el x del vértice es igual a 1. Ahora, ¿qué hacer con ese valor? Para calcular la segunda coordenada, entonces, x del vértice, ¿qué hacemos? Escribimos la función y este valor que hemos calculado lo reemplazamos en x. Entonces me quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. Entonces, 1 menos 2 me queda 1, negativo. ¿Sí? Entonces, el vértice queda compuesto por las coordenadas 1 para x y menos 1 para y. Bien. Entonces ya tenemos nuestro vértice. Recuerden, esto es x, esto es y del vértice para cada uno. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular, o mejor dicho, ya vamos a ir salteando algunas partecitas porque ya lo hemos estado viendo, revisando en los dos ejemplos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora? Nuestro tercer paso, bueno, será el eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría era la suma de las dos raíces, x1 más x2, dividido 2. Entonces, ¿cuáles eran las raíces? Una era 0 y la otra era 2. Entonces, 0 más 2 dividido 2. Entonces aquí me queda 2 dividido 2. Esto es igual a 1. Bien. Entonces tendré el eje de simetría en 1. Recordemos que esto iría cortando a x. ¿Sí? El eje de simetría quedaría en 1. Bien, las intersecciones. Bueno, ya sabemos que la intersección para el eje X son las raíces, que ya las calculamos, y la intersección para el eje Y, ¿quién me la determinaba? El término independiente. En este caso, nuestro término independiente es 0, o sea que va a cortar por 0 a la parábola, ¿sí? Porque 0 es el valor del término independiente o de la ordenada, en este caso de la función, ¿sí? Como no la tenemos, entonces significa que es 0. 5. Concavidad. ¿Cuál es la concavidad? ¿Hacia dónde va la concavidad de la función? Me lo determinaba el número a, el valor de a, como en este caso es 1 positivo, entonces volveremos a tener, ¿sí?, la parábola hacia arriba. Bien. Listo, ahora que hemos anotado de nuevo los elementos, vamos a dibujar de nuevo otra parábola. Las raíces, ¿cuáles eran de la parábola? 0 y 2. ¿Sí? Las raíces de la parábola eran 0 y 2. Ahora, ubiquemos y marquemos nuestro vértice de la parábola, que es 1 para x y menos 1 para y, o sea, formamos el camino para formar la coordenada de mi vértice. Entonces mi vértice está en 1 para x menos 1 para y, armo la coordenada para formar el vértice. Bueno, las intersecciones con los ejes ya las marcamos, son las raíces, hemos dicho. La intersección con el eje y es el término independiente, que en este caso es 0 y coincide con una de las raíces. Justamente cuando yo arme la parábola va a pasar por esos dos puntos, por 0 en este caso. Y la concavidad va a ser hacia arriba. Entonces marco mi parábola desde el vértice hacia arriba, paso por 0, ¿sí?, y tengo mi parábola. Mi eje de simetría me había dado en 1, ¿sí? Entonces, que va a ser paralelo. Recuerden que el eje de simetría es paralelo al eje Y.
y pasa por 1 en X, ¿sí? Entonces, por este lado, ahí, recuerden que pasa por el vértice. Ahí está nuestro eje de simetría, que es justamente, tiene que ser la simetría igual, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, las ramitas de la parábola, ¿sí? Con cavidad hacia arriba, dado que el eje, que el valor de A era 1 positivo, ¿sí? Entonces, las ramas van para arriba. Determinamos dominio, que va a ser real. Recordemos, el dominio es real para todas las funciones cuadráticas. Y la imagen, ¿desde dónde hasta dónde? Recordemos que la imagen está dado por el valor del vértice, ¿sí? En este caso, que es 1, ¿sí? Que es la coordenada del vértice para i, y desde 1 tengo la función para arriba, o sea que la imagen va a ser desde -1 hasta más infinito. Bien, hasta aquí podemos tener algunos ejemplos. Sé que el video se ha hecho un poco largo, chicos, pero es para que tengan la mayoría de ejemplos posibles para poder graficar bien las funciones y que les vayan saliendo las dudas. Yo al video ahora lo voy a cortar un momento para trabajar un ejemplo más, ¿sí? Y luego abarcar una última expresión de la función cuadrática y terminar por lo menos con esta primera parte.